Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me preguntan, ¿qué pienso de la polémica con cierto youtuber que defendió la persecución a los gitanos? Yo estaba creído que esa era una de las ideologías identitarias cool. No sabía que era de las polémicas. ¿Por qué no publican una lista? Mirá, si querés hacer jabón a esta y estas personas, sos una persona maravillosa que quiere una sociedad más diversa, más inclusiva. En cambio, si querés hacer jabón a estos otros, no, eso está mal. Sería muy útil esa lista. Habría que actualizarla continuamente, no porque cambia todo el tiempo, pero sí que sería útil. ¿Estamos en la peor, mejor o en la peor de todas las épocas? Yo estoy de acuerdo con alguien que le respondió con un meme de los Simpsons. Es una época y ya. Eh, Uno tiende a pensar que el lugar y el momento donde nació son especiales. Estamos en un momento crucial de la historia. No. Lo esperable estadísticamente es que uno haya nacido en un lugar cualquiera, en una época como cualquier otra. Y alguien me dice, bueno, que el iPhone, que la exploración espacial, toda época fue una edad de oro en algún aspecto. Hasta momentos indudablemente apestosos como el Renacimiento, por ejemplo, fue una edad de oro para las bellas artes. En nuestra época, no tanto en nuestra época, entre mediados del siglo XIX y buena parte del siglo XX, se aplicó, a, se aplicó el método científico al desarrollo tecnológico. Y eso produjo un progreso técnico sin precedentes históricos. En ese aspecto fue una edad de oro. En la medicina, por ejemplo, tres inventos, tres descubrimientos. El estudio científico de las propiedades bioquímicas de los alimentos, las vacunas, las verdaderas vacunas digo, y, y los antibióticos nos dieron 8 años más de vida cada uno. Esos tres inventos. Hay una carta de José de San Martín donde se lamenta estar viejo y enfermo. Tenía 3 años más que yo ahora, cuando escribió eso. Y sin embargo decir eso, estoy viejo y enfermo era normal. En ese aspecto estamos en una edad de oro. Después, pero repito, la gente tiende a creer que su época es excepcional en algún aspecto, que es excepcionalmente buena, excepcionalmente mala, y además que es más homogénea de lo que es realmente. Eh, la, Alguien tiene a pensar, a escribir, por ejemplo, cómo era la vida de las mujeres en la antigua Grecia. ¿En qué parte? ¿En la Eolia o en Jonia? O en Sicilia, en la Magna Grecia. El estilo de vida de una ciudadana griega de la Magna Grecia y de la Eolia era tan distinto como el de una sueca y una afgana de hoy. Se tiende a ver como el pasado como mucho más homogéneo de lo que fue realmente. Por el tema de la perspectiva, que la gente tiende a agrupar cosas que en realidad ocurrieron con 500 años de diferencia o que ocurrieron en lugares distintos. Ese es un error comprensible. Y nuestra época no es excepcional en prácticamente ningún aspecto. Es una época como cualquier otra. Estamos viviendo en Occidente en una civilización en declive y estamos viendo los que probablemente van a ser estamos viendo el ascenso de los que probablemente van a ser las potencias del siglo XXII o de fines del siglo XXI. Por ejemplo, si yo fuese surcoreano, yo pensaría que estamos en la mejor de todas las épocas. Pero esto es una verdad aplicada a un pequeño, la mitad de una península. No es el mundo. Por ejemplo, la población esclava, algo que se suele creer que nuestra época es excepcional. La población esclava, es decir, las personas que carecen por completo de derechos civiles y su existencia está sometida a la buena o mala voluntad de otras personas,
son en nuestra época o alrededor de un 20 un 25% de la población del planeta, lo cual es la media histórica. Hay tantos esclavos como en cualquier otra época en el siglo XXI. Y esto es otra cosa, la gente suele creer por el cine o por mitos populares, suele creer que por ejemplo en la antigua Roma había mucho más esclavos de los que había realmente. La población esclava en la antigua, en Grecia, en Roma, eran el 20, el 25% de la población. O sea, estamos en una época como cualquiera. Estamos en una época como cualquiera. No es la mejor, no es la peor. Es la mejor en algún aspecto, es la peor en algún aspecto. Por ejemplo, tenemos armas que pueden destruir el planeta, en ese sentido es la peor. Y en la mayoría de los aspectos es una época y ya. ¿Considero la Wikipedia una fuente confiable porque la he citado en un par de veces? Depende en qué. Si buscas el perfil de una persona, olvídese, si ideología de un personaje público, se va a encontrar una bajada de línea ideológica y nada más. Pero Wikipedia suele estar muy bien informada acerca de a quién pertenece cada cosa, quién financia cada organización, a qué grupo pertenece cada empresa, quiénes son sus afiliados, quiénes lo controlan, quiénes tienen realmente el poder directivo, dónde tienen su sede. Y esto porque están vinculados a gente que está muy bien informada de esos asuntos. La CIA. Por eso en ese aspecto es una fuente muy buena Wikipedia, para buscar esa información puntual. La información científica suele tener errores de bulto y repito, cuando busca información sobre una persona, busca el perfil de un personaje público, es lo peor. No le da ninguna información, no contiene ninguna información útil. Es propaganda pura, a favor o en contra, según sea el caso. ¿Cómo distinguir una verdadera innovación del lenguaje de una neolengua? Yo creo que hay 3 criterios principales. La neolengua empobrece. Un verdadero neologismo se inventa para poder decir algo que uno no podía decir con las palabras existentes. Quería decir algo y no tenía la palabra, entonces le inventa. El neolingüismo se inventa para que algo que podía decirse deje de poder decirse. En la neolengua 2, la connotación es más importante que lo que significa la palabra. Los conceptos están unidos por la connotación positiva o negativa que tienen, no por lo que significan. Entonces ocurre que una palabra como machismo, por ejemplo, puede ser su propio antónimo. Puede significar, por ejemplo, machismo puede significar que un hombre es cortés con las mujeres o que es grosero con las mujeres. O sea, puede ser su propio antónimo. Lo único que cuenta, lo único que se mantiene es que tanto si se dice de alguien que es grosero como de alguien que es cortés, que es un machista, tiene que tener una connotación negativa. O sea, una palabra puede ser su propio antónimo, lo cual desde luego él viola la primera regla de todo verdadero lenguaje. Y tercero, el más importante, la neolengua no distingue el hecho de la interpretación del hecho, sino que te da un hecho interpretado. Por ejemplo, alguien me preguntaba si embarazo no deseado es neolengua, porque interpreta el hecho. Sí, pero no lo interpreta en la misma palabra. O me decían también embarazo no planeado. Esto en castellano podés decir embarazo deseado y planeado, embarazo deseado pero no planeado, embarazo no deseado pero planeado, o embarazo ni deseado ni planeado. Podés describir 4 situaciones muy distintas, simplemente con distintas combinaciones y pequeñas variantes de las mismas palabras. Esto es el verdadero idioma. En neolengua, en cambio,
nos encontraríamos una palabra como mal concebir, que significa que una mujer quedó embarazada sin desearlo ni haberlo planeado. Y no tenés otra palabra para decir que una mujer está embarazada. El único verbo que tenés es mal concebir. Entonces, ¿qué pasa? En neolengua no podés decir que una mujer mal concibió de modo deseado y planeado, porque esto contradice la propia definición del verbo mal concebir. Eso sería el neolengua. En neolengua no podés hacer estas combinaciones, estos malabares, de unas pocas, decir cosas muy distintas con distintas combinaciones de las mismas palabras, que es lo que tiene el verdadero lenguaje. Tenés una sola palabra que te da un hecho mezclado con la interpretación del hecho. A veces esto es engañoso. Por ejemplo, me decían qué pienso de la discriminación positiva. Discriminación positiva es neolengua. Y alguien me puede decir, oiga, pero se puede decir discriminación negativa. Sí, pero la discriminación positiva, la discriminación negativa no son hechos, son interpretaciones de hechos. Lo que existe en la realidad, lo único que existe en la realidad, son leyes de segregación o políticas de segregación. No hay discriminación positiva, discriminación negativa, son hechos interpretados. El hecho es la política de segregación. Si te parece positivo en un caso, te parece negativo en otro, cosa tuya. Pero la discriminación positiva no es un hecho. O sea, en este caso es engañoso. O sea, que haya varias palabras no quiere decir que no sea neolengua. ¿Cómo considero a Richard Dawkins? ¿Como un científico o como un filósofo? Richard Dawkins es un fanático religioso. Es un científico muy mediocre que tiene la habilidad de escribir así de un modo ambiguo y confuso, que parece que cosas que han descubierto otros se le ocurrieron a él, y ciertamente no es un filósofo. El fundamentalismo ateo está hoy donde estaban el feminismo, el racismo negro a fines del siglo pasado. Mucha gente no sabe que existe. Si sabe que existe, cree que es mucho más minoritario de lo que es realmente. Lo ve como algo ridículo y divertido, no como algo que pueda llegar a ser un problema importante. Miren, estos tipos son fundamentalistas religiosos, pero son ateos, qué divertido, qué loco. Lo ve como algo divertido, no lo ve como algo que pueda ser peligroso. Y de los que están bien informados, o no se atreven a hablar, o sea, de los que conocen realmente lo radical que son las ideas de esos tipos, los que conocen realmente la verdadera radicalidad de las ideas que tienen tipos como Richard Dawkins, quien quiere exterminar al 90% de la humanidad para mejorar la raza, por ejemplo, y es uno más, o bien no quieren decirlo porque van a parecer intolerantes, tienen miedo de decirlo para no quedar mal, o bien niegan lo que están oyendo, lo reemplazan con otra cosa por los prejuicios favorables que tienen a favor del ateísmo. Tiene el prejuicio de los ateos son gente libre pensadora, con espíritu independiente, mente científica, no puede estar diciendo esto, yo tengo que haber entendido mal. Entonces, aunque escuchó claramente lo que estaban diciendo, lo reemplaza en su cabeza por otra cosa más razonable, más sensata. Y estos tipos están creciendo. Yo creo que en 20 años estos tipos van a estar prendiendo fuego ciudades. Están hoy. El fundamentalismo ateo está donde estaba el feminismo, el racismo negro a fines del siglo pasado. Y fíjense lo que soy. Bueno, lo esperable es que en 2040, en los 2040, 2050, vamos a ver ciudades prendidas fuegos por fundamentalistas ateos, y CNN diciendo delante de un edificio en llamas, son gente muy pacífica,
son gente que se está manifestando mayormente de modo pacífico. Nos estamos viendo hasta la próxima.